Hola, muy buenos días, tengan todas, todos, bienvenidos, bienvenidas esta mañana. Antes de comenzar, les pido a las personas que nos acompañan en forma presencial que se pueden poner en silencio su celular, por favor. Les doy la bienvenida a las Jornadas de Derecho Procesal Penal México-España. Como bien saben, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Grupo de Investigación Política Criminal y el Cuerpo Académico Derechos Humanos, respectivamente, organizan las Jornadas de Derecho Procesal Penal México-España. En las últimas décadas, nuestro país ha realizado una tarea todavía no alcanzada de mejorar y modernizar el sistema procesal penal para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las personas involucradas. Dicha tarea se ha buscado mediante múltiples estrategias que permiten la política criminal, tales como la implementación del sistema acusatorio, las salidas alternas y un gran número de herramientas tecnológicas en la procuración y administración de justicia. A 15 años de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia y a 8 años de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, es oportuno revisar y analizar si dichas estrategias han logrado su objetivo o simplemente han quedado en menos actos de buena voluntad. Aunado a lo anterior, existen figuras procesales que hemos dado por sentadas y perpetuado en el sistema jurídico mexicano, como la figura del fuero constitucional, por ejemplo. Y ante este escenario, por supuesto, es indispensable poner a revisión teórica y práctica las bases, principios y ciertas figuras procesales existentes en el proceso penal acusatorio y oral mexicano. Para dicha revisión será de gran utilidad poner en contraste las temáticas con el derecho procesal penal español. Para poder realizar este ejercicio comparado, participarán por parte de la UNACH, de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, profesores investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho. Y por otra parte, de la Universidad Complutense de Madrid, que hoy nos acompaña el profesor, el doctor don José Manuel Chozas Alonso. Bienvenido, José Manuel. Y profesor titular de Derecho Procesal. Antes de comenzar, explicaré brevemente la dinámica de la que vamos a hacer el día de hoy esta actividad. Primero, le daré el uso de la voz a nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Manuel Ocampo, el cual inaugurará estas jornadas y dará la bienvenida a los invitados que nos acompañarán a lo largo de estas jornadas. Después presentaré una muy breve reseña, una muy breve semblanza de los profesores que hoy nos acompañan y procederemos a escucharlos durante 30 minutos. No seremos tan estrictos porque no es un grado académico, no es pero un poco más, un poco menos, lo que se dé, y después de escucharlos abriremos un espacio de preguntas y respuestas donde podremos aclarar todas aquellas dudas, comentarios u opiniones también para escucharlas. Después finalizaremos con un breve espacio de conclusiones de los que hoy nos acompañan, con lo cual sean bienvenidos los que hoy nos acompañan en forma presencial y también a los que nos acompañan a través de las redes sociales a estas jornadas y esta mañana hoy aquí en Ocosocuautla. Le paso el micrófono a nuestro director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Gracias. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes y pues de manera formal inaugurar estas jornadas de Derecho Procesal Penal y con la visita del doctor Chozas. Por lo tanto, a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas y de nuestro rector, el doctor Carlos Nataren, de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho, Campus 3 de la UNACH, pues vamos a dar inicio a estas jornadas que, como ya mencionaba la doctora Flores,
esperamos que pues cumplan con esta misión de generar una reflexión en torno a la realidad del sistema pues penal mexicano, comparando un tanto con lo que ocurre allá en España, para que pues hagamos incluso a lo mejor una autoevaluación de dónde estamos y hacia dónde vamos en estos últimos tiempos. En estas últimas semanas hemos sido testigos de muchas cuestiones a nivel nacional que quizá a través de estas jornadas podamos encontrar alguna alternativa. Entonces, reiterando la bienvenida a todas y a todos, pues que estas jornadas sean de provecho. Buenos días. Muy amable, muchas gracias, doctor Manuel Ocampo, por sus palabras y por la inauguración a estas jornadas. Pues bien, daremos inicio, leeré muy brevemente una semblanza que acota muy breve su trayecto en toda esta vida de la universidad y de un recorrido académico extraordinario. Una vez más, bienvenido, gracias. Hacía unos años que no nos veíamos y es un placer volverte a tener aquí y recordar algunos años más atrás en la Complutense de Madrid. El profesor doctor don José Manuel Chozas Alonso es profesor titular de Derecho Procesal, acreditado a catedrático. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral lleva como título La Perpetua Jurisdictione en el proceso civil con la calificación de apto, cum laude por unanimidad. Fue profesor ayudante de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid desde el 1 de octubre de 1991 hasta el 2 de enero del 96 y profesor titular interino, profesor titular de Derecho Procesal de la misma Universidad de Coruña, del 96 al 97. A continuación pasó a ser profesor titular de Derecho Procesal, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el 7 de noviembre de 1997, puesto que desempeña hasta la actualidad. Recientemente ha obtenido la plaza de catedrático en el Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal de la misma Universidad Complutense de Madrid. Durante su ya larga trayectoria docente e investigadora, ha desempeñado importantes puestos de gestión, entre los que destacan el de subdirector general jefe de estudios del Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia, y el de inspector jefe de la Inspección de Servicios de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, compatibiliza su actividad docente e investigadora con el puesto de vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado de la Facultad de Derecho de la UCM. Bienvenido, muchas gracias una vez más por estarnos acompañando esta mañana. Te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a Adriana por tan generosa presentación, fruto de nuestra amistad. El currículum, la semblanza, además que tiene algún error por mi culpa, porque me pidieron precipitadamente que mandara algo y no me di cuenta que está un poco desfasada, aunque al final se remedia un poco la cosa, porque ya afortunadamente superé la cátedra, ¿no? Y después de ser titular, ya afortunadamente he llegado a ser catedrático, pero al principio está mal puesto, cosa que se ha reflejado y es porque yo pasé mal los datos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor el estar aquí. Quiero, como no puede ser de otra manera, comenzar dando las gracias nada más ni nada menos que al señor magnífico rector de la UNACH, Carlos Matarén, que bueno, sé que ha estado implicado desde el principio en que yo pueda estar aquí. Quiero mandar un abrazo muy sentido, muy fuerte a mi querido colega y compañero,
de fatigas allí en Madrid durante unos cuantos meses, Mijael Champo, que bueno, pues le mando de aquí un abrazo, él sabe por qué. Y a todos nuestros anfitriones, al director, a Omar, Adriana, estoy abrumado, de verdad, por la generosidad de mis anfitriones. Y quiero dar la bienvenida, si no, no estaríamos aquí, y el agradecimiento pues, a los que sois, me imagino, alumnos del instituto. Yo estuve por aquí hace ya unos años, alguna cara me suena. No me acuerdo de los nombres, porque soy muy malo para ello, pero me encanta reencontrarme con alguno de aquellos alumnos y de los nuevos. Y, por supuesto, mando un efusivo también abrazo y de agradecimiento a los que nos estén presenciando a través de Internet, porque se está retransmitiendo esto en directo para la facultad y para estar en abierto, ¿no? Bueno, pues todavía me abruma más la responsabilidad. Bien, podríamos adelantar la siguiente. Bien, a mí se me ha pedido que intercambiemos ideas, tampoco que sea esto una clase muy sesuda, ¿no? de recordatorio de lo que ya hemos estudiado en las aulas, ¿no? del grado, luego del posgrado, sino que sea esto, pues eso, una confluencia de ideas, unas jornadas donde pongamos en común, pues, de dónde venimos, en nuestros respectivos, en nuestros países, no solamente en nuestros países, sino o de dónde vienen nuestros ordenamientos jurídicos, y ver cuál es la experiencia, sobre todo de los últimos tiempos, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo he de reconocer que en el caso español, pues estamos ahora en un impasse que no sabemos muy bien ni de dónde venimos, ni mucho menos hacia dónde vamos. Pero vamos, eso es un mal generalizado, la indefinición. Yo comentaba ahora, hace unos minutos, con la doctora Adriana Flores, que la envidio por la materia a la que ella se dedica, ¿no? Y de la que es especialista. Yo, si tuviera que rebobinar, seguramente no me dedicaría al derecho procesal, y mucho menos al derecho constitucional. Me hubiera dedicado ahora mismo a la historia del derecho, que es lo que realmente existe. Lo demás es una entelequia. Derecho positivo es un poco una entelequia. Vamos a fingir que tenemos unos ordenamientos jurídicos que se cumplen. Y en función de ese fingimiento, pues llegaremos a algunas conclusiones. Pero no se cumple la ley, desgraciadamente. Ni en México, ni en España. No se cumple. Bueno, como aprendices de juristas, que somos todos, y como personas alegres, queremos pensar en un mundo mejor. Es decir, no, esto está acabado, el derecho no existe, la ley es inútil, no. Aunque a veces no lo parezca, tenemos que ser positivos, pensar en positivo, y estamos aquí como aprendices juristas para mejorar nuestras sociedades. Si no, no haríamos nada aquí. Bien, y tenemos, para empezar a reflexionar y para hacer un balance de dónde venimos, de dónde estamos y hacia dónde vamos, inexorablemente tenemos que hacer referencia a los principios. Tenemos que comenzar por el principio. Y en un principio fue el verbo, dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Bueno, pues en todo ordenamiento jurídico, obedece a unos principios. Y claro, gracias, me ayuda, porque no estoy acostumbrado yo a utilizar micrófono, así tengo la voz. Y este además es pesado. Sí, es muy pesado. Muchas gracias. Mucho mejor. Así puedo gesticular. Yo se lo digo a mis alumnos allá en España. Me gustaría dedicar un curso entero de licenciatura, de grado, pero también de maestría, a hablar solo de principios. Y los alumnos
Se mesan los cabellos y dicen que este profesor ha enloquecido, pero ¿cómo vamos a estar hablando de los principios si eso es un rollo, si eso se ve en la primera lección de pasada y a quién le importan los principios? No, pues esto es lo más importante. Quizás lo demás es irrelevante, lo que importa es conocer los principios de un ordenamiento jurídico. ¿A qué obedecen las normas o a qué pretenden obedecer las normas? Y vamos a llegar a la conclusión muchas veces de que nos engañan hasta en los principios o nos engañamos hasta en los propios principios. Quizás no hayamos reparado nunca en qué debe ser, a qué llamamos principio, pero no solo en el derecho, sino en la religión, en cualquier otro ámbito del conocimiento humano. ¿Qué debe ser un principio? ¿A qué llamamos principio? ¿Qué es un principio del derecho? Hombre, pues eso está fácil, ¿no? Un principio es pues esa piedra básica, esa piedra angular sobre la que se asienta un edificio determinado. El pilar, son los pilares básicos irrenunciables. Bien. Pues si esto es así, si llegamos a la conclusión de que los principios son los pilares básicos irrenunciables de una construcción humana, de la que sea, ¿cuántas piedras angulares tiene una catedral? ¿Han leído Los pilares de la tierra, de Ken Follett? Que se llama así, piedra angular. Tiene un basamento fundamental, de ahí parte todo. Es decir, esto ya nos pone sobre la pista, la piedra angular, los principios. Los principios tienen que ser muy pocos. Ahora pregúntense, o cuando leen ustedes un tratado, en un aporte científico, yo cada vez veo que hay más principios. Además, si uno le denomina a una realidad jurídica principio, ya tiene la razón. Porque esto obedecía a un principio. Primera regla que quiero transmitirles, de la que estoy convencido. Cuando todo es principio, como actualmente, todo es principio. Cuando todo es principio, no hay principios. Y si no hay principios, no hay nada. Porque no hay reglas básicas, irrenunciables, piedras angulares sobre las que se asienta un edificio. Si hay muchos principios, igual que los derechos fundamentales, si cada vez hay más derechos fundamentales, se diluyen los derechos fundamentales. Todo es derecho fundamental, todo es derecho humano. Yo creo que ya está. Se van a incluir en los textos jurídicos el derecho fundamental a realizar las necesidades humanas. Sí, vamos por ese camino. Vamos por ese camino. Pues miren, principios son muy pocos y tienen que ser muy sólidos. Muy pocos y muy sólidos. Si no, no son principios. Pero antes de hacer referencia a los principios, a los que creo yo que deben ser los principios, que deben regir el proceso penal, antes de llegar ahí, necesariamente tenemos que hacer referencia a los grandes sistemas penales históricos, porque claro, todo principio obedece a un sistema, en este caso procesal, porque no es lo mismo un principio del proceso civil que un principio del proceso penal. No es lo mismo un principio que rige en un sistema acusatorio que en un sistema inquisitivo. Cada uno tiene sus piedras angulares. Aunque a alguno le pueda parecer mentira, el primer gran sistema procesal penal que surge en la historia es el acusatorio y no el inquisitivo, porque inquisitivo nos suena inquisitorial, Inquisición española, viejo, medieval, arcaico, no. El sistema inquisitivo surge como reacción a los desmanes, al mal uso, al deterioro, a la injusticia que produjo el sistema acusatorio originario, el sistema grecorromano. El primero en la historia es el sistema acusatorio, que tenía un perfil eminentemente privado. Era una acusación privada contra el delincuente. Quien reaccionaba o quienes reaccionaban eran los ofendidos, la víctima o sus familiares que ejercían la acusación contra el ofensor. Dentro de este esquema había un judex, una especie de árbitro absolutamente imparcial.
muy parecido al juez civil. Yo no hago nada, yo no ayudo a nadie, yo soy imparcial, independiente, me dan a mí los hechos y el derecho y yo decido. Ese era el primer sistema acusatorio, que es el que rige hasta las postrimerías del Imperio Romano, donde empieza a degenerar el sistema. Adelante, adelante, por aquí hay un par de sitios. Esto lo pueden ver de forma muy plástica en una novela que les recomiendo, relativamente reciente, de un autor español que se llama Santiago Posteguillo, que está teniendo mucho éxito con una serie de novelas históricas ubicadas en Roma, en la Roma clásica. Hay una novela que se llama Roma soy yo, cuyo protagonista es Julio César, ¿le suena? ¿No? Pues Roma soy yo es por Julio César, el gran emperador romano, y aquí se ve muy bien, porque se centra la novela en el juicio donde Julio César hace su primer acto público como abogado en un proceso contra unos sátrapas, Sila entre ellos. Bueno, pues ese era un proceso eminentemente acusatorio y era un proceso eminentemente privado, que obedece a un sistema privado, cielos, muy parecido al sistema adversarial actual, el que nos dicen que es el mejor, el óptimo. Claro, ¿qué problema tiene este sistema absolutamente adversarial, absolutamente privado? Pues que el que tiene buen abogado ya tiene una ventaja, el que tiene más poder económico ya tiene una ventaja, ¿no? Si está todo inventado, todo inventado. Todo está en los libros, todo está en la historia. Todo está en la historia. Claro, ya en las postrimerías del Imperio Romano, en el Imperio Romano último, cuando ya surge la cognitio extra ordinem, hay algunos delitos que ya se sobreentiende que no solamente afectan a los que padecen el hecho delictivo, a las víctimas o a sus familiares, sino que pueden afectar a toda la sociedad. Pues delitos contra el Estado, corrupciones, etcétera, etcétera. Y se siente la necesidad de que surja un acusador público, una especie de fiscal. No se puede hablar de fiscal hasta el siglo XIX, pero vamos, de hecho la novela tiene ese fallo histórico, que habla de fiscal continuamente. Santiago Posteguillo se ve que no es jurista, es historiador. Y lo del fiscal viene de fisco, viene del derecho francés, la acusación de los delitos contra el erario público en la Francia revolucionaria. Bueno, pero el equivalente al fiscal, la necesidad del fiscal surge en la cognitio extra ordinem. Y sobre todo, el origen del sistema inquisitivo como reacción a los desmanes del sistema acusatorio surge en el siglo XIII en el derecho canónico. El derecho procesal se fragua, se desarrolla y bebemos de esas fuentes, surge en el ámbito del derecho canónico. Las decretales de Gregorio IX. Como reacción al sistema acusatorio. Quien tenía dinero tenía un buen pleito, quien tenía buenos abogados tenía un buen pleito, el que no tenía dinero y era víctima no podía luchar contra el señor feudal, no podía luchar contra el Papa, los poderes en Europa estaban repartidos, ¿no?, entre los poderes feudales, los reyes, los emperadores, el Papa. Entonces el pueblo llano, la gleba, no podía reaccionar contra el señor feudal, no podía reaccionar contra el rey, no podía reaccionar contra el Papa. Entonces surge la necesidad de que para poder castigar los delitos tiene que haber un juez bien formado, un juez estatal, un juez que persiga el delito de oficio. Que la víctima no necesite de grandes recursos económicos y de grandes conocimientos, sino que el Estado le proteja a la víctima. Claro, esta es una visión que no nos dan últimamente, ¿no? El proceso inquisitorial, que desmanes, la tortura. Claro, terminó en eso. Se degradó tanto que claro, ¿qué prefiere usted? ¿El peor sistema acusatorio o el peor inquisitivo? El peor acusatorio, por supuesto. Porque al menos tengo
teóricamente la posibilidad de defenderme. Hay dos partes contendientes. En el inquisitivo, no, ese juez justiciero, ese juez que investiga, ese juez que acusa, ese juez que dispone de la prueba, ese juez que tiene muy pocos límites, solo la prueba tasada para limitar su poder omnímodo, pues es el que, al final, pues dicta sentencia. Fíjense que no hablo de proceso inquisitivo, porque ese no es un verdadero proceso. Es un sistema inquisitivo de administración de justicia, porque un proceso sin dos partes y un juez independiente e imparcial en el centro no es un proceso. No se puede llamar proceso a lo que algunos denominan proceso inquisitivo. En estado puro no es un proceso porque hay unilateralidad. No hay dos partes contendientes, solo una que asesta el golpe a la otra. Claro, el sistema inquisitivo, para que triunfe, pues tiene que ser muy puro, tiene que basarse en un elemento humano intachable, desprovisto de apasionamiento, desprovisto de ideologías políticas, religiosas. Todo lo contrario de lo que sucedió a lo largo de la historia. Todo lo contrario. Lo que surgió como una buena idea, como freno frente a los poderosos, en manos del poder político, en manos del poder económico, en manos del poder religioso, terminó en la Inquisición europea. La española no fue la peor, Tenemos la leyenda negra, pero fue peor la Inquisición en Francia o en lo que no era Italia todavía, lo que es actualmente Italia, y no digamos en Alemania. En Centro Europa, vamos, quemaban a brujas continuamente. En España algunas se quemó también, pero menos. Claro, ese sistema pues terminó en la peor forma de administrar justicia, es decir, la máxima indefensión, delaciones anónimas, denuncias anónimas. No sabías quién te perseguía cuando ya te detenían, habían creado todo el sumario contra ti. Si no corroborabas los datos del sumario, te torturaban. En eso desembocó el sistema inquisitivo. Por eso hubo un nuevo movimiento pendular, la historia es así, pendular, del acusatorio al inquisitivo, y no se podía volver al acusatorio de Roma, ¿no? Porque eso fracasó. Entonces, ¿qué se hace? Pues se vuelve a un sistema que se vino a denominar, según los países, sistema acusatorio formal, o al contrario, sistema inquisitivo formal o mixto, en ambos casos. Mixto, ¿por qué? Porque algunas de las proyecciones del sistema inquisitivo, sobre todo en el ámbito penal, se reputaron beneficiosas. Por ejemplo, el secreto en la investigación en un primer momento, el secreto del sumario, para contrarrestar la ventaja del delincuente que fríamente ha podido crear una coartada, la existencia de un recurso jurisdiccional, eso surge en el proceso inquisitivo, la prueba tasada en algunos casos, es decir, que el juez tenga que limitarse bueno, pensemos en los documentos, es verdad lo que dice un documento público, eso viene del proceso inquisitivo. Algunos elementos era bueno que se mantuvieran, pero claro, el núcleo del juicio, el núcleo del proceso tiene que ser acusatorio. El juicio oral tiene que ser acusatorio, luz y taquígrafos. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el sistema, o esos han sido, a grandes rasgos, los tres grandes sistemas que han existido a lo largo de la historia. Primero el acusatorio, luego el inquisitivo y luego el inquisitivo mixto o el acusatorio mixto, dependiendo. En España hemos preferido hablar de proceso acusatorio formal o mixto, pero en otros sitios se ha llamado, aquí en México hablaban más de sistema inquisitorial o inquisitivo. Ustedes aquí en México, desde el 2008 en adelante, han dado un salto apostando grandemente por el sistema acusatorio que llaman adversarial, en un estado más o menos puro, más o menos. Es decir, una vuelta al derecho romano, privado. Allí en España nos estamos resistiendo, aunque ha habido ya tres grandes proyectos de reforma, uno del 2013, otro del 2014 y otro del 2020, los tres han decaído porque se disolvieron las cámaras y es como la piedra de Sísifo, volvemos a subir la montaña y cuando se va a modificar ya la ley de enjuiciamiento criminal, que ya le va haciendo falta a la pobrecita, que
que es del año 1882, todavía está vigente. Es muy buena ley porque si no, no hubiera resistido los embates del tiempo y de constituciones y de dictaduras, pero ahí está, viejecita pero está. Nos tenemos que plantear qué hacemos como México y como tantos otros países, o nos resistimos y nos mantenemos en el sistema acusatorio formal, que dicho sea de paso, se basa en una figura fundamental en el proceso penal que aquí ya ha desaparecido, que es la figura del juez instructor. Aquí ha desaparecido. En México tienen la figura del fiscal instructor. El que dirige la investigación, el que manda a la policía judicial es el fiscal. Nosotros no nos ha terminado todavía de convencer esa figura del fiscal instructor y nos resistimos, somos casi los últimos de Filipinas, junto con Francia. Y Francia ya ha claudicado en gran medida porque los jueces de instrucción solo se mantienen para los delitos más graves. Somos los últimos en España que mantenemos la figura del juez de instrucción, que es un juez distinto del que enjuicia y que, bueno, del que hablaremos sobre todo mañana cuando hablemos del fuero. Bien, pues estamos ahí. No sé si es mejor lo que tienen aquí, no sé si es mejor agarrarnos a este sistema que surge, ese sistema acusatorio formal o mixto, es un sistema liberal que surge tras la Revolución Francesa gracias a las ideas que introducen juristas, por ejemplo, como el Marqués de Beccaria, que quiere romper con el antiguo régimen, donde es fundamental un proceso penal con dos grandes fases procesales diferenciadas, una fase de instrucción en manos de un juez de instrucción y una fase de juicio oral ante un tribunal distinto que no esté contaminado. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? No hay ningún problema de... Bien, pues así planteado el problema, podemos pasar a la siguiente pantalla. Otra más. Más adelante. Más. Vale. Con ese esquema, pues ahora vamos a hablar de los principios. Vamos a centrarnos en el proceso penal, porque si no, no terminaríamos. Pero todos sabemos que el proceso penal es, en teoría, lo contrario al proceso civil. ¿Por qué debiera ser el proceso penal lo contrario al proceso civil? Porque los intereses que están ventilándose en esos procesos son distintos, son diferentes, ¿no? Todos lo entendemos. Cuando de lo que se trata es dar la razón a Juan frente a Julia, porque ha habido un contrato de compraventa que se ha incumplido. A esto los romanos llamaban, no eran Juan y Julia, sino, bueno, Julia sí, pero, y Juan no, era Ticio, o Lucio, o Sila, o Marco Aurelio. Bien, pues cuando Marco Aurelio demandaba a Cicerón, que es el abogado contrincante de Julio César en la novela de Roma soy yo, el gran Cicerón, un gran demagogo. Ahora haría buen dinerillo Cicerón, ahora, igual que en ese momento, igual que lo hizo en ese momento. Bien, pues los principios tienen que ser diferentes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez en ese ámbito civil donde tiene que dar la razón a Cayo contra Julio? Pues debe ser absolutamente imparcial, no entrometerse, ser ecuánime, decirle a Juan, dime tus argumentos, Lucio, dame los tuyos, facilítame tú la prueba, yo no puedo facilitarte ninguna, tú me lo tienes que dar todo. Y cuando tú me has dado los hechos y la prueba, yo aplico el derecho, yo aplico mi leal saber y entender y dispongo lo que es justo. Ahí rige el principio dispositivo y de aportación de parte. El juez se ciñe a lo que le digan y a lo que le aporten las partes. Principio dispositivo. ¿Por qué? Porque al Estado, en principio, le da igual que gane el pleito Julio o Marco Antonio. Le da igual. Lo único que tiene que hacer el Estado es poner los mimbres para que cuando haya una contienda, pues que Julio y Marco Antonio no diriman sus controversias a golpetazos,
sino que el Estado les ponga a su disposición un juez preparado para que dé la razón al que la tiene. Ese es el proceso civil. Ahora, en el proceso penal las cosas son distintas. Ya no es el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, el incumplimiento de un contrato de compraventa, etcétera, etcétera. No, aquí es que se ha matado a alguien, que se ha secuestrado a alguien, que se ha vertido ácido sulfúrico en el río Grijalba, que, no sé, ponemos ejemplos, cientos de ejemplos, donde nos damos cuenta que el interés es distinto. ¿Está solo interesado Julio en el vertido? ¿O en que no se asesine a alguien? ¿O el que no se secuestre? ¿O estamos todos incumbidos? ¿Nos interesa a todos? Pregunto, es que yo muchas veces pienso que estoy equivocado. Yo creo que cuando se asesina a alguien, cuando se vierte algo indebido en un río, cuando se defrauda Hacienda, yo creo que no solamente hay una víctima con carne y huesos, ¿no? Algunas veces es que ni siquiera es eso, la víctima somos todos. Esto es así, ¿no? ¿O es una percepción errónea por mi parte? ¿Es así? Adrián, así, ¿no? Bien, pues entonces los principios que deben regir en ese proceso tienen que ser diferentes para ser eficaz. A mí me da la impresión de que nos están engañando un poco. Nos dicen, no, los principios más justos para perseguir el delito es la vuelta al derecho romano, la vuelta a la privatización. Es decir, que sean las partes. Es decir, tenemos que conseguir un juez don Tancredo. ¿Saben lo que es don Tancredo? Don Tancredo es una figura muy española que en una plaza de toros, no para lidiar toros bravos, ¿no? Es como una fiesta que se hacían, ¿no? Entonces, los mozos saltaban al ruedo y soltaban una vaquilla, o un toro bravo a veces. Y don Tancredo era el que se quedaba quieto y estaba todo el mundo pendiente de él, porque el toro se le arrimaba y el tío estático, quieto, y el toro no le embestía nunca. Le husmeaba, hocicaba, decía, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un mueble? ¿Es una persona? Y no le hacía nada. Don Tancredo. Esa es la figura de don Tancredo, el que no hace nada, el que se queda quieto. Ese es el juez civil idóneo, don Tancredo. Pero don Tancredo es el juez penal idóneo. No, yo me pregunto a veces. Me pregunto si ese es el ideal del juez penal. Nos están diciendo continuamente que sí. ¿Qué es eso de que el juez pueda insinuar a nadie que hace falta esta prueba? Y mucho menos al fiscal, que es el dueño de la investigación, el dueño de la carpeta, ¿no? Es el dueño de la carpeta aquí. Es decir, el fiscal tiene mucha más información que el juez. Y eso es bueno. Nos dicen que eso es bueno. Es decir, que quien tiene que resolver no tenga toda la información. Porque es un gran logro de la civilización. Yo lo pongo en duda, modestamente, en España y en México. Yo lo pongo en duda. Siempre que alguien tiene que decidir sobre algo trascendente, tiene que tener toda la información. Y si no tiene toda la información, no puede decidir bien. Esto nos viene de un modelo que está más al norte de los Estados Unidos de México, un poquito más al norte, que nos venden como muy positivo que el juez tiene que ser absolutamente, pues eso, inmóvil, un juez inmóvil, y que tiene que hacer lo que le piden las partes, sobre todo lo que le pide el fiscal, y que eso es lo más positivo. Yo lo pongo en duda, entre otras cosas porque nos engañan, porque ese juicio por jurado se produce en el 3% de las ocasiones, casi siempre llegan a un acuerdo previo, porque el proceso norteamericano del norte consiste en no llegar a juicio. Ese es el proceso óptimo, el no llegar a juicio, que estamos un poco enloqueciendo. El mejor sistema procesal es el que tiende a no llegar a juicio. ¿Cuánto llevo, Adriana? Que seguro que me estoy pasando y no he llegado ni a... Todavía. 2 minutos. No me consuela nada. No me consuela nada. Bien, porque tendremos ocasión después de la intervención de Omar, seguro que seguiremos y bueno, no me importa el dejar solo la pincelada. A mí me parece, resumiendo, que cualquier construcción procesal penal, en cualquier ámbito histórico,
incluido el actual, no puede renunciar nunca a los dos tradicionales principios jurídicos naturales que tienen que estar presentes en todos. Podemos utilizar otra terminología, ¿eh? A mí me gusta esta porque la he aprendido de mis maestros. Principios jurídicos naturales. Ustedes seguro que han utilizado y utilizan otra terminología, pero en el fondo tienen que ser las mismas realidades procesales, que son principio de audiencia y principio de igualdad. Esas dos realidades tienen que estar siempre presentes para que estemos ante un verdadero proceso. Principio de audiencia y principio de igualdad. Audiencia, nadie puede ser condenado sin haber tenido la más mínima posibilidad de defenderse. Al menos eso. En España damos un paso más y llevamos ese principio al extremo. Es decir, nadie puede ser condenado penalmente, salvo muy escasas excepciones, pero muy pocas, sin que esté presente físicamente en el juicio, el acusado y el abogado defensor. Es decir, si está prófugo a la justicia, si no está sentado en el banquillo, no se puede juiciar a nadie en España. No digo que sea el único modelo, y no digo que si no es así no se respeta el principio jurídico natural. Yo digo que el principio jurídico natural exige que se tenga al menos la posibilidad de defenderse. ¿Vale? Y el principio de igualdad, eso no significa que las partes sean iguales, porque ya me dirán ustedes si el fiscal, el Ministerio Público es igual que el acusado. No, las partes no son iguales por definición, pero sí que tienen que disponer de igualdad de armas procesales, más o menos equivalentes a armas procesales. Bien, esos dos principios son irrenunciables. Si no se cumplen, no hay proceso. Ahora, en un proceso penal, donde está presente el interés público, y ya lo voy dejando para dar paso a la siguiente palabra y luego al coloquio, tiene que estar presente el principio, de una u otra forma, el principio de oficialidad, que es todo lo contrario del principio dispositivo. Oficialidad significa que la administración, el Estado, tiene que ser proactivo y buscar la verdad material de los hechos. Esa debe ser la tendencia, buscar la verdad material de lo que ha pasado, y a esa verdad material aplicarle la pena correspondiente, si se demuestra que se ha cometido un hecho delictivo. Yo sé que esto es difícil, claro. Yo sé que esto no se lleva, que no. Eso de buscar la verdad material depende, ¿no? Lo que le interese a las partes demostrar. No, en puridad, y este es un gran logro de la civilización occidental, es un gran logro del Marqués de Vicaría, es un gran logro de los posrevolucionarios, es un gran logro de los primeros textos posrevolucionarios, sobre todo el Código Napoleónico de 1808, el edificio jurídico procesal penal más avanzado. Si a lo largo de la historia nos dijeran cuál es el texto más importante para la persecución del delito, el Código Napoleónico de 1808, sin lugar a dudas. Porque tiene todos los elementos que ahora están en tela de juicio, que se están poniendo en solfa y que se están criticando, todos los elementos para que se aplique la pena justa tras un proceso, o sea, que no puede imponer una pena cualquiera, sino solo un juez, que no la puede imponer como quiera, sino a través de un proceso jurisdiccional, tras la práctica de la prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Todo eso que es un gran avance, ahora se está poniendo en tela de juicio. Me parece a mí. Yo no sé si estamos dando pasos hacia adelante o dando pasos hacia atrás. Y yo no sé, en el fondo, quién es el beneficiario de todos estos pasos hacia atrás. Yo no sé si el beneficiario es la sociedad o el beneficiario es el victimario, porque ahora se llama así al delincuente. Es con esta palabra que muchos desconocen, victimario, suena hasta bien. No, el victimario es el delincuente. Entonces, yo no sé si tanta privatización, tanta asepsia, tanta prueba solo si lo pide el interesado y el Ministerio Público, tanta ocultación de información al juez, yo no sé si eso es bueno. Como hemos venido aquí a discutir y no a docenarnos, sino a sacudir nuestras mentes, pues de momento lo dejo aquí, para que podamos seguir luego debatiendo sobre ello. Muchas gracias.
muchísimas gracias por tu participación. Realmente un deleite escucharte y hacer estas reflexiones en tan breve tiempo de que nos llevas en el ámbito no solamente procesal, sino la parte importante histórica, que es con lo que me quedo hoy en día aquí para volver a remarcar. Pues bien, haremos los comentarios ya después de la participación del doctor Omar David Jiménez Ojeda, también muy amigo de hace muchos años, también desde la facultad. Un placer estar esta mañana y compartir esta mesa el día de hoy contigo. El doctor Omar David Jiménez Ojeda es licenciado en Derecho, maestro en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiapas e integrante del cuerpo académico Justicia, Derechos Humanos y Sociedad. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadores y del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. La SEP lo reconoce con el perfil PRODEP. ¿Pueden hacer silencio? Gracias. Cuenta con diversas publicaciones científicas en su línea de investigación y fue servidor público en los gobiernos locales de Chiapas y Guerrero. En el gobierno federal participó activamente en el órgano implementador del Sistema de Justicia Penal. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta mesa. Y como bien sabes, un placer, por supuesto, me adelanto de escucharte y, bueno, pues tendrás aproximadamente 30 minutos, minutos más, minutos menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días aún. Es para el de La Voz de verdad un privilegio estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y compartir la mesa con 3 destacados académicos, saludar y darle la bienvenida, aunque ya fue privilegio de nuestro director, por supuesto, reiterarle la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor Chozas. Qué bueno que estás una vez más y que vengan muchas más, querido amigo. También saludo esta mañana con mucho gusto a nuestro director, el doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa. Qué bueno que estás aquí esta mañana, querido director. Y por supuesto, saludar a mi muy querida amiga, la doctora Adriana Yolanda Flores Castillo. Y ahí sí coincido con el doctor Chozas. La verdad es que con el paso de los años, en mi caso, ella lo supo desde sus primeros años en la escuela, pero al paso de los años uno le va tomando gusto también a la historia universal y a la historia del derecho en particular, porque miren, fuimos convocados a una jornada de derecho procesal comparada. México, España. Y los que me conocen, y que casi todos ya me conocen, pues sabrán de mi gusto por el derecho comparado. Y cuando damos la clase de derecho comparado, decimos, el comparatista también tiene que ser historiador, porque tiene que conocer de dónde vienen precisamente esas figuras. Pero bueno, no venimos aquí a hablar de eso, sino a entrar de lleno a esto que ha sido la jornada de Derecho Procesal Penal México-España, que se va a desarrollar durante los próximos días aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto en nuestra muy querida Facultad de Derecho, que es alma mater de 3 personas que estamos acá en esta mesa. Así que bien, cuando nosotros hablamos de principios, vamos a encontrar este término en prácticamente todos los aspectos, ¿no? Lo encontramos en la moral, lo encontramos en la religión. De hecho, si ustedes ven Génesis 1, empieza por ahí, ¿no? En el principio. Y estamos tan acostumbrados y acostumbradas a escuchar esta frase, principios, que creo que también hemos caído en un uso exacerbado de los mismos. Hay principios en todo lo que sea científico. Y por supuesto que el derecho es una ciencia. Y hablar de principios, por ejemplo, quizás del grado más alto de la ciencia, como puede ser la física cuántica, pues está el principio de indeterminación o el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que dice más o menos que nadie puede estar seguro de nada, ¿no?
Entonces, o de todo, como bien dice aquí el doctor Edgar, que está muy atento, por supuesto, a esta charla, y es un principio de incertidumbre en el cual se mueve la ciencia. Si nosotros lo queremos llevar a la física, pues por ahí viene la teoría de Newton, ¿no? Que dos cuerpos se atraen, ese es el principio. Dos cuerpos se atraen en el universo por el simple hecho de que tienen masa y a partir de ahí desarrolla sus 4 o 5 leyes. Y yo nada más me acuerdo de la tercera porque pues algo pasó por ahí que a toda acción corresponde una. Ustedes también se acuerdan de esa ley, qué bueno, los felicito. Y entonces, cuando trasladamos la idea de los principios hacia una disciplina científica como es el derecho, pues es simplemente encontrar el origen de donde surgen figuras, instituciones, tradiciones, leyes, etcétera, ¿no? Hablar de principio precisamente es eso, donde inicia todo, ¿no? A mis alumnos yo les digo, cuando presentan su tema de investigación, ya que hay varios presentes, por eso siempre me acuerdo, siempre les digo, ¿y ya te preguntaste cuáles son los principios que rigen tu tema de investigación? Estamos en una jornada de derecho procesal y ahorita vamos a entrar a los principios del sistema procesal mexicano, pero la verdad es que en la ciencia jurídica, si tú recuerdas nuestra Constitución, te vienen a la memoria algunos principios básicos constitucionales, ¿no? La supremacía de nuestra Constitución, el principio de legalidad, ¿no? Que es transversal a todas las áreas de la ciencia jurídica. Y aquí que hay muchos alumnos de derechos humanos también, pues deben de recordar que hay algunos principios también en los derechos humanos, ¿no? Que son la progresividad, la universalidad, etcétera. Y justamente caí en cuenta que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Es inexorable, pero que estemos hoy a 15 años de la puesta en marcha de un sistema procesal penal en México, pues ya 15 años lo decimos como cualquier cosa, ¿no? Pero la verdad que era incomprensible allá por el año 2007 cuando se platicaban este tipo de cosas por nuestro antecedente en la tradición jurídica de la cual nosotros procedemos. Y hablar de estos principios en materia de derecho procesal mexicano, pues sí, hasta ganas de pedirle prestada su lámina número 3 al profesor Chozas, ¿no? Esa donde nos ponía cuáles son los sistemas procesales históricamente hablando. Y la verdad es de que en México, antes del proceso penal como lo conocemos ahora, nos desenvolvimos, al menos en la historia del México moderno, en el sistema que nosotros le llamábamos mixto, ¿no? Tradicional, muy elegante, pero que escondía matices inquisitorios, concretamente. Resulta, amigas y amigos, que en las Américas, concretamente en la América Latina, hubo una oleada de reformas que llevaron precisamente a cambiar el modelo procesal penal en muchos países. Empezamos en Guatemala, año 1994. Y México lo va a tener hasta el año 2008, casi al cierre de todo este proceso de oleadas de reformas que llevan a los países de la región latinoamericana a migrar de un sistema tradicional preponderantemente inquisitivo a uno de corte acusatorio. Se hablaba mucho en aquellos tiempos de la puesta en marcha de la implementación de la reforma. Si nuestro sistema, a propósito de la pregunta del profesor Chozas, ¿y de dónde venimos? Se hablaba mucho en ese tiempo si nuestro sistema tenía alguna influencia norteamericana en concreto, ¿no? La verdad es de que cuando conocíamos el sistema, pues sí, ¿no? Estábamos acostumbrados a ver series y qué bonito hablan, ¿no? Y CSI, y no sé qué tantas series más. Nos enseñaban en el año 2007 técnicas de litigación oral, pero que nunca íbamos a poner en práctica porque la verdad es que
sí va a llegar a un juicio, ¿no? Y aquí estoy viendo una muy querida amiga que tiene estudios allá en San Diego, ¿no? Pero qué bueno que estás aquí, Majo. La situación, amigas y amigos que están presentes hoy, es de que cuando nosotros vemos la sobrecarga de principios, lo dijo bien el profesor Chozas, cuando de repente todo es principio, luego nada lo va a hacer. O la tendencia contemporánea de positivar todo, es decir, hacerlo derecho todo, luego vamos a llegar a un momento donde ya nada va a ser derecho. Y entonces empezamos a hablar de excesos. Concretamente, el caso mexicano del sistema procesal acusatorio, es un error hablar del, y se hablaba en aquellos tiempos, sistema procesal penal acusatorio adversarial. Eso de adversarial es realmente muy norteamericano, ¿no? El adversarial system, pero adversarial viene siendo una redundancia con acusatorio prácticamente. Entonces, lo dejamos en sistema procesal penal acusatorio. Y si tú lees la reforma constitucional del 2008 que reorganiza nuestra Constitución, toca 10 artículos constitucionales y según los implementadores en el año 2008, el artículo 20 constitucional es el núcleo de nuestra reforma procesal penal y es una reforma procesal también, hay que decirlo, hecho por mexicanos a la mexicana. Y me voy a explicar por qué más adelante. Si tú vas a ese mismo artículo 20 constitucional, vas a encontrar que se reforma buena parte de su proemio y dice, palabras más, palabras menos, el proceso penal será acusatorio y oral. Y luego entra la descripción de 5 principios, pero luego trae 10 apartados que también los vuelve principios. Entonces habría que detenernos a analizar primero qué es un sistema acusatorio. Y ya me voy rapidito porque ya lo adelantaba el profesor Chozas. Si nosotros veníamos de una tradición mixta, inquisitiva, para tener un sistema acusatorio de lo que se trataba era de separar las funciones, ¿no? Que quedara muy claramente establecida cuál sería la función del juez y diferentes jueces, del fiscal del Ministerio Público, de la defensa, etcétera. También se trataba de que en ese nuevo proceso acusatorio tuviéramos claramente definidas, además de la separación de las funciones, esta que iba a ser la igualdad, pero de armas entre las partes, ¿no? Que tuviéramos también una cuestión que era muy novedosa, como era la exclusión de la prueba ilícita, ¿no? Y con toda la teoría que ahí viene del fruto del árbol envenenado, ¿no? Etcétera, etcétera, que creo que se vendió muy bien en clase, ¿no? Por los profesores y las profesoras. También se trataba de que en ese momento quedara registro de algo que a 15 años pues todavía nos debatimos de que no lo conseguimos, la excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no? Y bueno, esa sería la parte donde un modelo acusatorio se pudiera manifestar. Y el otro tema, perdón, de lo que sería la oralidad, pues la oralidad viene siendo una herramienta, viene siendo una función instrumental del mismo proceso, pero tuvo efectos tan fuertes en nuestra cultura mexicana que normalmente nadie le llamaba el sistema de justicia procesal penal, le llamaban el sistema de los juicios orales. Y luego tenemos de que la oralidad se va a presentar en muchísimos más procesos que hoy se están reformando, incluyendo, pero la verdad es que la oralidad la traíamos en el sistema procesal mexicano ya en otras disciplinas, como en el derecho agrario y como en el propio derecho laboral. Pero se trataba de que la sociedad se apropiara de este proceso y incluso pues sonaba muy bonito el nombre y era algo muy pegajoso que pudiéramos conocer
el sistema de los juicios orales. Es más, ahorita me acuerdo que dentro de las estrategias de comunicación para poder llegar a la sociedad, para que aceptara la sociedad un nuevo sistema, ese cambio de cultura, se llegó a plantear incluso que en aquel tiempo la forma de comunicación más potente era las novelas, ¿no? ¿Y por qué no hacíamos una novela donde se pusiera un juicio, se desarrollara y todo eso? Y estuvo a punto de lograrse, solo que los costos eran estratosféricos. Entonces, cuando nosotros pasamos, año 2008, se van implementando en muchas entidades de la República, llegamos a tener algo así como 22 códigos procesales locales. Felizmente toda esa alegre fiesta se acabó cuando surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, que cumple 8 años justamente en el año 2023. Y si tú lees el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es donde describen los principios. Y decía que en el artículo 20 constitucional ya se ponen 5 y luego se amplían otros 10. Bueno, pues tenemos más principios en el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces yo aquí quiero dejar una manifiesta advertencia de que hay un exceso de principios, porque tratar de poner, de escribir en nuestro texto constitucional esta clase de ideas, de reglas, de criterios, pues lo único que viene a hacer es a obstaculizar precisamente su natural desenvolvimiento. Y creo que no era la intención del poder reformador hacerlo, pero bueno, esos han sido, desde mi perspectiva, algunos de sus efectos. Entonces, hecha esta advertencia, creo que podemos entrar de lleno a cuáles son estos 5 principios, que sé que muchos de ustedes se lo saben hasta de memoria. Veo aquí a varios procesalistas, y si los desprendemos de la propia Constitución, tenemos un primer principio que es el principio de publicidad, algo que era novedoso en nuestro sistema. Nuevo era pues de que las audiencias fueran públicas. No veníamos de una tradición de acudir a las audiencias, ¿no? Y no quiere decir que bajo el anterior sistema las audiencias no fueran públicas, simple y llanamente de que la estructura de los edificios donde se concentraban los juzgados no permitían precisamente que nosotros pudiéramos llegar a presenciar audiencias, además de que nadie nos pedía acudir a las audiencias, ¿no? Entonces, todo principio, por supuesto, tendrá sus propias excepciones. Hay principios como el de publicidad, de que las audiencias, repito, sean públicas, que van a tener alguna cuestión que no les permita desarrollarla, su excepción. Ejemplo claro, delitos sexuales. La audiencia se celebra a puerta cerrada con la asistencia únicamente de las partes. Otro ejemplo, cuando están involucrados niños y niñas menores de edad, la audiencia se celebra a puerta cerrada por la protección, por supuesto, del interés superior del niño y de la niña, ¿no? Y cuando capacitábamos en aquellos años, un grupo muy de amigos que eran periodistas, se preguntaban, ¿y por qué, si este es un principio constitucional de la publicidad de las audiencias, por qué no me permiten grabar? ¿Por qué no me permiten ahí obtener testimonios post audiencia, pero ahí mismo, ¿no? Que se vea que estaba en la audiencia, ¿no? Pues ahí hay todo un debate, colisionan dos intereses, y por supuesto que es una cuestión de protección y de seguridad de datos, ¿no? Como bien dice aquí nuestra eminente doctorante. Pero bueno, había que explicarlo, ¿no?, detenidamente a las y a los periodistas, porque en otras latitudes quizás pudieran tener cierta clase de privilegios, pero pues aquí no estaba concedido eso. Otro de los principios puede ser el de contradicción. Y si el principio de contradicción está presente en el proceso,
Pues tiene que ver con lo que ya nos comentaba el profesor Chozas. Imagínate que estás en un proceso penal y si eres sentenciado o sentenciada, pues debiste haber sido oído y vencido en juicio, como una forma de lo menos que se puede esperar de un proceso, ¿no? Entonces, si el proceso es contradictorio, lo que va a generar es que posibilita contar con cierta información donde se contraviene, pues, ¿no? La información que ahí se está suscitando. Y así vemos, por ejemplo, hablando de autores y de libros, aquí leemos mucho a John Grisham, ¿no? Que es este autor norteamericano y que seguramente los libros no les vendrán a muchos a la mente, pero la película quizás sí, ¿no? El informe Pelícano es uno de ellos, una de las más famosas, ¿no? Y, por ejemplo, también tenemos en esta clase de principios como el que sigue, que sería el de concentración, que fue vendido como algo bien novedoso, pero que es un principio sumamente modesto en cualquier otro sistema de justicia. El principio de concentración, que deriva precisamente como una cuestión impulsada o acelerada por la implementación de la oralidad en los procesos, dice que podemos continuar en audiencia tanto como ésta sea posible, precisamente por la cuestión de la oralidad, aunque hay que advertir que en el mundo no hay un sistema 100% oral, siempre habrá cuestiones escritas, la acusación, la misma sentencia, pues, ¿no? Entonces, hay que tener ese cuidado de no afirmar que hay procesos orales 100%. Pero en este principio de concentración, ¿de qué nos sirve que las audiencias se desarrollen tanto como sea posible? Resultaba novedoso, por ejemplo, la detención de una persona, llevarla a un control de detención, que se calificara la detención, ¿no? Y si la detención era legal, pasábamos en el acto mismo a una siguiente audiencia, que le llamamos audiencia inicial, donde entonces se le hacía una imputación, ¿no? Con efectos del contradictorio, y en ese mismo momento, si ya se tenían elementos, bueno, se definían muchas cosas, como si era sujeto a proceso o si también había necesidad de imponer medidas cautelares. Es decir, hacíamos de un acto procesal un combo de audiencias, ¿no? Y eso era lo novedoso que se trataba de transmitir y que se tuvo que llevar por necesidad al máximo nivel constitucional para ejercerlo como un principio cuando todos sabemos que es una regla, ¿no? Entonces ahí había, pero en ese momento quizás era necesario para evitar ¿qué cosa? Recuerden que veníamos del mixto tradicional, la dispersión de los sujetos y de los actos procesales y tratar de concentrarlos a todos en un tanto como fuera posible, ¿no? Eso evitaría precisamente que no aplazáramos el desahogo de pruebas, ¿no? Las mismas resoluciones que van recayendo en uno y en otro acto procesal. Siguiente principio, ya voy en el cuarto para que estemos atentos ahí a este principio, el de continuidad. ¿Se parece mucho al de contradicción? Tiene sus diferencias. El de continuidad más bien se refiere a buscar las mejores condiciones para el juzgador o la juzgadora. Es decir, a partir de la oralidad y a partir de la concentración como esta última como principio, en el de continuidad lo que se busca es que esas condiciones permanezcan y entonces el juzgador, a partir de la continuidad, resuelva con una visión precisamente hilada de todo lo que ha acontecido, pues enfrente de él o de ella, en audiencia. Y finalmente, el principio de inmediación. Es algo que viene de una manera natural. Normalmente decíamos, porque fíjate, querido profesor Chozas, que ante esa tradición
de que en el sistema mixto tradicional, pues desahogábamos audiencias, y no me dejará mentir aquí mi amigo el señor director, en su paso en la sede judicial, pues desahogábamos audiencias sin jueces. El juez delegaba esa potestad en los secretarios, ¿no?, y las secretarias generales de acuerdos, y entonces había encuestas que daban pie a decir, ¿usted conoció al juez en su juicio bajo el anterior sistema? Y solamente el 10% contestaba que había visto a un juez o a una jueza en algún momento. Seguramente porque eran los casos delicadillos, ¿no?, que había que tener presencia de la autoridad máxima del juzgado. Pero ese principio se refiere a que deben de estar presentes las partes en el proceso. El juez, el fiscal del Ministerio Público, el defensor o la defensora, por supuesto, y el imputado, y quien podría o no estar presente, obviamente, sería la víctima, ¿no? Finalmente estaba siendo representada, tanto por el fiscal del Ministerio Público como por el asesor o la asesora jurídica. A grandes rasgos, estos 5 principios son los que le dan vida y soporte a nuestro proceso penal de corte acusatorio, que de ninguna manera es puro, tiene figuras jurídicas tradicionales, pero que al paso de 15 años, ante la debilidad institucional, no nada más privativa de nuestro país, quiero decirles que esta es una tendencia latinoamericana, cada vez se viene endureciendo más y más el proceso penal en su primer encuentro con los justiciables, a partir de las propias medidas cautelares. Cada vez más y más crece el catálogo de delitos inexcarcelables, como le llaman en otras regiones de Latinoamérica, o de delitos que traen aparejada prisión preventiva de manera oficiosa, con lo cual el legislador está privando a las partes en el proceso de uno de los elementos o uno de los principios, como lo es el contradictorio, porque entonces ya no entramos a esa etapa, que era lo que trataba de privilegiar la reforma en sus inicios, de que pudiéramos mediante el contradictorio, es decir, el intercambio de argumentos ante la presencia de un juez, pues que este último tomara la mejor decisión conforme a las máximas de la experiencia, de la lógica y de la tradición jurídica. Al no lograrse esto, yo creo que a 15 años de la puesta en marcha de la reforma, hemos dado, sí, pasos hacia adelante, pero creo que estamos empezando a dar algunos pasos hacia atrás, muy concretamente en esta materia. Y eso debe de ser combatido, debe de ser expuesto en los círculos de reflexión académica, y por supuesto que estamos acá para hacer esa conciencia. Y finalmente, para devolverle la llamada a nuestra moderadora, la doctora Adriana Yolanda, pues decir que me acuerdo que dentro de estos principios contradictorios, y tú también te vas a acordar, doctora Adriana, doctor Manuel Ocampo y profesor Chozas, de aquel clásico de Marco Tulio Cicerón, a quien cuando se enfrenta a Lucio Sergio Catilina, ¿no?, las Catiliniaris, un clásico, ¿no?, de cómo el intercambio de argumentos, pues precisamente nos llevan y deberían de llevar a quienes ejercen la noble función de la judicatura a tener mejores elementos, porque esta cuestión de juzgar a una persona no es una cuestión menor, es una de las cuestiones más delicadas que la soberanía de un Estado concede a unas personas, y creo que en esa buena medida estamos dando algunos pasitos hacia atrás, esperando que pronto podamos superar eso. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la participación del doctor Omar Jiménez Ojeda por su extraordinaria, pues también su participación en estos muy atinados casi 30 minutos realmente, que estaba termina antes de sacar las tarjetas de aviso de que habíamos terminado de tiempo. Efectivamente, yo creo que no es fácil hablar del sistema penal
no es fácil hablar de efectivamente de juzgar a una persona y el papel tan importante que tienen algunas personas no solamente, bueno, en todos los países, ¿no? Yo creo que hablar de la reforma del 2008, efectivamente a 15 años, como ya lo han mencionado varias veces mis colegas, yo creo que surgen varias preguntas, que yo creo que también ustedes se las han de hacer. Se dice fácil, porque recuerdo ahora la participación, la invitación del gobierno federal, de algunos jueces, precisamente, concretamente, de países de Costa Rica, de Chile, nuestros buenos amigos Daniel, de venir porque eran invitados para ver y discutir toda esa parte de cómo se iba a llevar todo este proceso de la reforma, en el cual también el doctor Omar en ese momento estaba metido en un equipo extraordinario, que no vamos a meternos en detalles, pero… No me van a echar la culpa de cómo salió, ¿no? No, pero hicieron lo mejor posible, me consta de primera mano, esas arduas reuniones, unas muy largas reuniones de discusión junto con otros jueces de otras nacionales, de todos los países. Efectivamente, no es fácil, yo creo que vienen muchas preguntas que antes que yo las haga, porque nos queda brevemente, bueno, todavía tenemos tiempo, pero nos gustaría escucharlos. A nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes que hoy nos acompañan, alumnas, alumnos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y por supuesto si hay alguna pregunta a través de las redes sociales, por supuesto, bien, hay que aprovecharlos, hay que exprimirlos académicamente ahora que los tenemos. Entonces, pues bien, adelante, por favor, los escuchamos. Si no, vamos a preguntar directamente, o sea. Sí. Yo lo digo perfectamente, pero no sé si ahí atrás. ¿Este es mejor? Sí, claro. Gracias. Ella. Bueno, yo entiendo que, pues obviamente, todo documento, todo proceso siempre va a ser perfectible, ¿no? Nunca va a estar acabado. Comentaba que luego el hecho de que hayan como muchos principios genera esta cuestión de que pues luego no hayan principios, ¿no? En el caso del proceso penal español, usted en alguna deficiencia que tenga o advierta dentro del proceso, ¿considera que hay algún principio que se pueda agregar a la legislación que abone a fortalecer ese proceso o esa deficiencia o algo que haya detectado, que se pueda fortalecer a través de algún principio que ahorita no está? Me parece una buenísima pregunta. Vamos a ver, todo proceso es perfectible y todo proceso tiene que estar proyectado en una sociedad determinada. Es decir, no hay un único proceso que se precie para ser denominado así, que no sea contradictorio, que no haya una contienda entre partes, que no haya un juez imparcial, independiente, inamovible y predeterminado al caso. Se tienen que dar una serie de circunstancias básicas, pero a partir de ahí la forma puede variar dependiendo. El proceso, dice la Constitución española, igual que la Constitución mexicana, que tiene que ser, dice la española en su artículo 120, que tiene que ser predominantemente oral, sobre todo en materia penal. Eso es lo que dice la Constitución. El proceso en general tiene que ser predominantemente oral. Ahora, esto es un principio. La forma oral del proceso es un principio.
el que un proceso sea escrito, fundamentalmente escrito u oral, es mejor o peor? Pues a lo mejor depende de la sociedad. A lo mejor en Suiza, país muy civilizado, excesivamente planificado, donde los vecinos se denuncian entre sí porque la basura no la sacan en la franja horaria determinada, a lo mejor ahí un proceso escrito funcionaría perfectamente. Ahora, si en México o en España el proceso fuera fundamentalmente escrito, pues a los 3 días habría corruptelas. Vamos, seguro. No me quiero ir por las ramas, me preguntaba, en su proceso, el proceso español, ¿hay cosas que fallan? En el proceso penal, muchas, muchas. Si no, no estaríamos pensando en reformarlo. Ahora, ¿es una cuestión de principios, de que fallan los principios, o es una cuestión de falta de medios materiales, falta de medios humanos, falta de empeño en cumplir la ley? Yo siempre digo lo mismo. Siempre estamos en una continua propuesta de reforma constitucional en España. Hay que reformar la Constitución. Hay que reformarla, hay que reformarla. Yo digo, no, vamos a cumplirla. Cuando la cumplamos, esta, la de 1978, y veamos sus disfunciones, nos planteamos si la reformamos o no. Lo que pasa es que no la hemos cumplido. Pasa lo mismo con la ley de enjuiciamiento criminal. Y los problemas que tiene el proceso penal español, yo no creo que sea de principios, de verdad creo que no. Es que no se implementa bien. Por ejemplo, una cuestión que a mí me parece hoy por hoy, en España irrenunciable, es a la figura del juez de instrucción. Esa figura que ya casi nadie tiene. Pues a mí me parece que es el hallazgo de siglos de evolución del proceso penal. Es la materialización de la forma óptima de abordar la investigación en un proceso penal. Esa es la figura del juez de instrucción, inventada por los juristas de Napoleón Bonaparte. Por supuesto, juez de instrucción, fíjense lo que estoy diciendo, creo que no es ninguna barbaridad, aunque lo parezca. Juez de instrucción, es decir, ese ser funcionario con conocimientos muy cualificados, donde el Estado hace una gran inversión en su formación, independiente, inamovible y solo y exclusivamente dependiente de la ley. Lo cambiamos en todo el mundo por influencia, no se sabe muy bien de quién, lo cambiamos por la figura del fiscal. Fíjense, el fiscal, dependiente, móvil y solo sometido al imperio de su jefe, que su jefe máximo es el gobierno. Eso es así. Entonces yo me resisto, yo prefiero que me investigue un juez independiente, que va a ser un juez distinto del juez que va a dictar sentencia, o del tribunal que va a dictar, no puede estar contaminado el tribunal sentenciador. El juez de instrucción solo investiga, cuando termina la investigación pasa el asunto al tribunal, y que un tribunal, ese es el esquema francés, el esquema liberal, el esquema, el inquisitorio mixto, de verdad, o el acusatorio formal o mixto, de verdad. Lo que pasa es que si no hemos tenido ese sistema en ningún sitio, pues decimos, no, es que se desahogue la prueba ante el secretario judicial, o ante, ahora le llaman en España, letrado de la Administración de Justicia, o ante un oficial de juzgado. ¿Eso está muy mal? Pues claro, pero es que eso ni en el origen estaba en el sistema acusatorio formal. Es que es impensable que se desahogue prueba ante un funcionario que no sea un juez. Es que es impensable, claro, sí. Es que esto está muy mal. Bueno, pues a lo mejor hay que perfeccionar ese sistema en vez de cambiar, en vez de denominarlo de otra manera, porque hoy, si viviera Guillermo de Ockham, gran filósofo, estaría encantado con el nominalismo, porque de lo que se trata es de cambiar las denominaciones a la realidad de las cosas. Porque si llamamos principio a lo que es una regla, es más importante. Si llamamos alivio penal a lo que es conculcar el principio de legalidad, como está sucediendo en España, donde se está en estos momentos debatiendo si se puede otorgar o no una amnistía a unos gravísimos delincuentes que han atentado contra la unidad de España y de su Constitución, a eso le llamamos alivio penal.
a otorgar una amnistía. Claro, y todo esto es nominalismo puro. Es no llamar a las cosas por su nombre. En España es inconstitucional una reforma una amnistía, porque iría en contra del Estado de Derecho, por ejemplo. Entonces, respondiendo a su pregunta, y como ve, voy a tener que volver a las catilinarias. Me van a decir, ¿hasta cuándo el profesor Chozas va a abusar de nuestra paciencia, Catilina? Bueno, para que no me lo digan, yo fundamentalmente lo que cambiaría del proceso penal en España, aparte de tomármelo en serio, de que hubiera más jueces de instrucción, mejores, formados, con más medios, que la policía judicial estuviera bien al servicio de tanto jueces y fiscales para la investigación de los hechos, es que la primera fase, la fase de investigación, la fase de instrucción, fuera muy breve. Porque en España lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo, fíjese, desde 1882 ya lo vaticinaba Alonso Martínez, que era el ministro, a la sazón el ministro de Gracia y Justicia, en la exposición de motivos, hay que acabar con las largas instrucciones. La instrucción es la preparación del proceso. No es un proceso previo que luego hay que repetir ante otro tribunal. Ese es el gran fallo de todos los sistemas procesales, que los jueces de instrucción o los fiscales aquí quieren tenerlo atado y bien atado, todo, completamente, tener plena prueba de los hechos, y si no, no se pasa a juicio. De eso no va la instrucción. La instrucción es tener acopio documental, acopio pseudoprobatorio, porque no es una verdadera prueba, pero sí indicios suficientes para identificar al delincuente y para saber que los hechos se le pueden, en principio, imputar. Y que sea un tribunal el que lo ratifique. Nada más. No, pero aquí tenemos que tomar declaración 3 veces al mismo testigo, se alargan las instrucciones, se victimiza secundariamente a la víctima, son instrucciones inacabables, prescriben los delitos, la gente se cansa, la gente se muere. Esto no funciona, pero ni aquí ni en España. De eso no va la preparación del proceso. De eso no va. Hay que ser ágil, contundente, enseguida hay que averiguar quién es el responsable, y si no lo hay, pues archivar, pero si lo hay, a juicio inmediatamente. Yo eso es lo que, el fallo que veo fundamental. Pero no, como ven, no es una cuestión de principios, es una cuestión de implementar correctamente y de dotar de medios suficientes a la Administración de Justicia, que nuestros políticos, nuestros gobernantes se tomen en serio este poder, que es el poder judicial. Es incómodo el Poder Judicial porque controla al Ejecutivo y aplica las leyes, es incómodo, pero es un poder necesario en cualquier Estado de Derechos, desde que Montesquieu nos iluminó con del espíritu de las leyes. Sin poderes diferenciados no hay Estado de Derecho. Y es de lo que adolecen pues, todos los Estados modernos, que tienden a concentrar el poder en uno solo. Pero no es una cuestión de cambiar los principios, sino de hacer mejor las cosas y creernos los principios de verdad. No cambiarlos, sino creernos que esos son los mejores para atajar el delito. ¿Alguien más? Vamos a ver. Gracias. Pues buenos días a todos. Aprovechando justamente pues la experiencia del panel, me gustaría dirigir una pregunta al doctor Omar, pues que tiene toda la experiencia en la implementación del sistema en México. Y pues justamente la referencia que hacía hace un momento, doctor Omar, ¿qué opinión le merece justamente esta americanización que hemos hecho tal vez del sistema oral, todas estas ideas, pues que en su momento quienes formaron parte de la capacitación que muchos como estudiantes recibimos, pues fueron organizaciones de Estados Unidos, ¿no? Y que entonces vinieron pues a mermar un poco la realidad del sistema mexicano. No, muchas gracias, estimada maestra María José. Recordemos que en aquellos años el país necesitaba financiamiento para implementar los primeros estudios de la reforma y traernos capacitadores. Ahí la Agencia de Cooperación Internacional Norteamericana, USAID, jugó un papel preponderante, como en el resto de la región latinoamericana. Sí, nuestro sistema, y yo creo que ya muchos se dieron cuenta, no es un sistema puro, pues, ¿no?
ni es, sigue las reglas del anglo, porque aquí no tenemos jurado. Entonces, por ejemplo, en el contradictorio no tendría caso, porque lo que se trataba sería entonces de convencer a un grupo de ciudadanos legos, ¿no?, que no saben nada de derecho, pero que había que convencer, y el juzgador en Estados Unidos lo único que hace es poner las reglas del juego, ¿no?, dirigir la audiencia. Yo no tengo una mala impresión de esos esfuerzos, creo que en su momento fueron valiosos, pero como todo nuevo aprendizaje es práctica, error, porque solamente así aprendemos las personas. En la implementación del proceso, hoy ya sabemos de que solamente, bueno, sabíamos desde aquel tiempo, pero hoy lo confirmamos, de que si al sistema le llega más del 10% de causas, el sistema va a colapsar. Entonces, realmente nunca vamos a tener esa oportunidad de poner en práctica todas las estrategias de litigación, ¿no?, toda esa planeación que nos enseñaron de hacer del juicio bajo un criterio o un concepto que se llamaba la teoría del caso, ¿no?, porque también nuestro sistema está fuertemente influenciado para que tenga salidas alternas. Solamente que ante el exceso en el catálogo del delitos inexcarcelables, pues también esa variable se viene reduciendo y se viene ampliando entonces otro sector de endurecimiento del proceso penal. Yo no tengo una mala idea, al contrario, creo que valió la pena esos esfuerzos, y hoy enfrentamos una realidad diferente 15 años después a la de aquel lejano ya 2008. Hoy, ¿qué sugerimos? Pues seguirse preparando, estar muy atentas y atentos, porque el sistema es perfectible y seguramente vendrán nuevas reformas para tratar de equilibrarlo, ¿no? Ya pasamos el valle de sombra que se cernía sobre México. Si era posible allá, imagínate, la reforma del 2008, pero había quienes vaticinaban que no llegaríamos al año 2012 con una contrarreforma. Y felizmente eso no aconteció, ¿no? Y aquí estamos. Gracias, María José. Y ahorita con la Corte Penal Internacional, pues ese tipo de juicios, ¿no?, de corte acusatorio, oral, ¿no?, y con todos los principios ya comentados, ¿qué tanto, mi pregunta sería, ¿no?, qué tanto esta oleada internacional, incluso regional, europeo o latinoamericano, el caso de la OEA, está empujando a la política criminal española para que adquiera algunos matices de este corte acusatorio, ¿no?, o que migre, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Son muchas cosas, me vienen a la cabeza muchas cosas, que darían para mucho tiempo. Principio de justicia universal. Yo no voy a poner en tela de juicio esa denominación. Para mí tampoco es un principio verdadero. La justicia universal es una exigencia de la justicia con mayúsculas, que ese sí que es un principio, el principio básico, el principio básico no del derecho procesal, del derecho, es la justicia con mayúsculas, porque si el derecho no tiene la justicia, no es derecho. En España se ha desorbitado esa fórmula de la justicia universal y hemos hecho el ridículo internacional y lo seguimos haciendo. El hecho de que usted me haga esta pregunta me da un poco de vergüenza como español, a consecuencia de lo que han hecho algunos personajes que ya no son afortunadamente jueces porque son condenados, han sido condenados e inhabilitados
no por esto, sino por escuchar. Lo más grave que puede hacer un juez penal es poner escuchas en los habitáculos donde está el abogado defensor dialogando con un preso. Pues eso hizo este señor, para que lo sepa todo el mundo. O sea, es lo más grave, lo más abyecto que puede hacer un juez penal. Poner métodos de escucha ilegales para tener la ventaja de que habla el abogado con su defendido y así poder investigar más fácilmente. Por eso está inhabilitado, no por otras cosas. Es un ridículo que un país, cualquiera, España o cualquiera, se quiera erigir en el Tribunal Internacional de La Haya, que eso es lo que hizo la Audiencia Nacional en España durante mucho tiempo. Ni tenemos tiempo, ni plata, ni capacidad para ser los tribunales mundiales. Eso sí que es un verdadero imperialismo jurisdiccional. ¿Quién es España para erigirse en el juzgador universal para, eso sí, para perseguir solo a dictadores de una determinada tendencia? No voy a entrar en política. Solo hay dictadores de una tendencia, de la otra no. Miren ustedes, donde se tienen que enjuiciar los delitos es en el lugar donde se cometen. Ese sí que es un principio jurídico penal transversal. Forum delicti commissi. El juez natural debe ser el juez del lugar donde se ha cometido el delito, del país donde se ha cometido el hecho delictivo. Si por razones varias, muy justificadas, se trata de un delito gravísimo, de lesa humanidad, de aquellos que hay una opinión común internacional de que ese delito se produzca donde se produzca, se tiene que perseguir, y en el lugar donde se ha cometido es imposible perseguirlo, en aplicación de esa regla de la subsidiariedad, podrá ser cualquier otro país el que enjuicia ese delito. Bien, eso está todo muy bonito, eso está muy bien. Ahora, cuando en la Audiencia Nacional Española dicta una orden de detención del expresidente de los Estados Unidos o del ex vicepresidente de la República Popular China, empezamos a hacer un poco el ridículo. Y cuando queremos, haciendo justicia universal, cuando en su país no ha sido procesado, cuando en Gran Bretaña se quitan el problema de encima, queremos investigar y enjuiciar al dictador Pinochet, pues hacemos el ridículo. Porque ¿quiénes somos nosotros para perseguir a los dictadores mundiales? Allá, cada país que persiga a sus dictadores. Entonces, ¿qué me parece el principio de justicia universal? Una necesidad. Es decir, ahora, si el señor Putin viajara, a mí me parecería muy bien, y a lo mejor le estoy jugando el pescuezo, no lo sé, al decir que cualquier país donde fuera detenido le podría enjuiciar. Porque no se dan las circunstancias para que sea enjuiciado en el lugar donde debe ser enjuiciado, que es en su propio país, en Rusia. Bueno, es una hipérbole, que ahora habría otro tribunal, que sería el Tribunal Internacional de La Haya, pero como Rusia no lo ha reconocido, qué casualidad, bueno, pues podría actuar en casos como ese. No sé, no se me ocurren muchos más ejemplos. Ahora, que usted se imagina que la Corte de Casación de cualquier país diga, bueno, pues voy a enjuiciar a todos los sátrapas y a todos los dictadores. Pues eso lo ha hecho algún juzgado central de instrucción en España. No hay plata para pagar eso. O sea, con todos los problemas que hay en España, con todos los delincuentes que hay, no vamos a perseguirlos para perseguir. Vamos a, como Don Quijote, si es que somos quijotescos, si Cervantes era un genio, somos Don Quijote. En algunas ocasiones. La mayoría somos Sancho Panza. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida en conocer un poco el contexto, bueno, la perspectiva en España como en México. Nos platicaban que, bueno, nos encontramos en ambos países en donde vemos que hay principios en todos lados. Y también una cosa muy interesante que nos platicaba, doctor, con respecto a la implementación de estos principios. Entonces, mi pregunta va enfocada en cómo consideran o cuáles creen que son sus sugerencias de cómo se puede mejorar esta implementación de estos principios en el proceso, sobre todo en un enfoque
para las víctimas en el acceso a la justicia y en las personas imputadas en pues, garantizarles un debido proceso. Sí, muchas gracias, Verónica, por tu pregunta. ¿Cómo poder implementar de una manera correcta los principios? Pues, yo creo que es llevando esos principios realmente a una sana práctica, que realmente se reflejaran. Porque de nada sirve que ahí estén muy bonitos, ¿no?, los principios, si no hay una efectividad en su ejercicio. Y precisamente eso es de lo que adolecemos en algunos países de la región, el que no practicamos esos principios en muchos aspectos de la vida institucional, y llevándolo al derecho, por supuesto. Y aquí viene a colación una figura que quiero que te lleves. Si en el proceso civil las personas pagan por entrar al proceso, ¿no?, porque se va a dilucidar ahí quién tiene la razón, en el proceso penal de lo que se trata es de cómo nos salimos del proceso. Y entonces esos principios, por ejemplo, tú vas a ver un principio que viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales del debido proceso, ¿no? Y eso viene per se. Si tú vienes cumpliendo todas las reglas y los procedimientos, entonces tenemos un debido proceso. Mi respuesta concreta es: observemos realmente esos procesos, pero para ello, como a veces hemos platicado, enfrentamos mucha resistencia desde ambientes institucionales como desde ambientes exteriores. Por ahí yo le veo la problemática. ¿Quieres decir algo? Bien, dos respuestas muy rápidas. Primero, el mayor favor que podemos hacer a los principios, si somos fieles a los mismos y nos parecen adecuados, porque es que, claro, la historia nos demuestra que para dilucidar asuntos privados, el principio dispositivo es el idóneo. Es decir, las partes son las que mejor conocen sus problemas, sus intereses. Las partes asumen la carga, las partes civiles, la carga, que no es una obligación jurídica, es la carga, si no lo hacen allá ellas, de defender sus derechos y sus intereses según su leal saber y entender, utilizando todos los derechos que pone el ordenamiento a su disposición. No hace falta decirles nada. El que no cobra el precio sabe lo que tiene que decir. Mire, yo he vendido por este precio y quiero esto, más una indemnización. El Estado ahí no tiene que salir a la búsqueda de esos hechos, no, las partes. Bueno, principio dispositivo. ¿Estamos de acuerdo que en el proceso penal el Estado tiene que hacer algo más? Hay una cosa que se llama muy importante, que no ha salido todavía a colación, que se llama ius puniendi. ¿Le suena? Ese derecho deber, ese derecho obligación del Estado de tutelar a la sociedad. Pues ese ius puniendi está presente inmaterialmente en todo el proceso penal, en un Estado de Derecho. Y eso tiene que decir algo. El ius puniendi exige la oficialidad, cierto grado de oficialidad, cierto grado de actuación de oficio por parte de la Fiscalía, por parte de la Judicatura. Si no, si nos fiamos a lo que las partes puedan hacer, es que las partes no son las principales involucradas, que también, sino la sociedad en su conjunto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es conocer esos principios, porque muchas veces se nos llena la boca de hablar de principios, pero no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Y la víctima número uno es el principio acusatorio. Esa es la víctima número uno, porque ni la jurisprudencia sabe lo que es, ni el legislador sabe lo que es, ni el legislador constituyente. Todo lo exige ahora el principio acusatorio. Y miren, no, el principio acusatorio es que las palabras son muy importantes y los términos son muy importantes. El principio acusatorio en puridad, si lo despojamos de las ramas y de las flores, si nos quedamos en la raíz, el principio acusatorio, como su propio nombre indica, exige dos cosas, fundamentalmente.
fundamentalmente. Que haya dos partes contendientes, por supuesto, que haya contradicción. Y la segunda y principal, que quien acusa no pueda juzgar. Lo demás es hojarasca. Y muchas veces hacemos el proceso inservible porque lo intentamos poner debajo del paraguas del acusatorio. Por ejemplo, y esto que voy a decir aquí en México es un pecado mortal. Y espero que los doctores que tengo a mi izquierda y a mi derecha no dejen su asiento y me presionen el cuello. Pido perdón de antemano, porque lo que voy a decir es anatema. Por ejemplo, que el juez pueda sugerir, penal, pueda sugerirle a las partes que un hecho fundamental no está suficientemente probado, me parece perfectamente admisible en un régimen en un sistema acusatorio. Porque para mí la búsqueda de los hechos no es juzgar, cosa que está prohibidísima hasta por la Constitución mexicana, ¿no? El juez aquí penal no puede, tiene que estar a lo que el fiscal y las partes le sometan al desahogo probatorio. Pues yo lo niego. Yo lo niego. Es decir, si el juez, que es el que tiene que dictar sentencias, se encuentra incómodo porque dice este hecho que es súper relevante, no se me está acreditando suficientemente. ¿Cómo que no voy a poder sugerirle a las partes que me pidan la práctica de esa prueba? Pecado mortal. ¿Eso vulnera directamente el acusatorio? Pues no. Desde mi punto de vista, lo que vulneraría el acusatorio es ese sistema inquisitivo en que el juez coge el balón, atraviesa el medio del campo y tira el penalti directamente, sin oposición. No, es que eso no es un proceso. Hablaba el doctor Omar, y es que los términos son muy importantes, ¿no? Proceso debido. Y eso está en todos nuestros ordenamientos, como si hubiera un proceso indebido. Proceso justo, como si hubiera un concepto de proceso injusto. Es que tragamos con todo. Miren, o es proceso o no es proceso. Lo que es inquisitivo puro no es proceso. No es proceso porque ahí no hay dualidad de partes. Ahora, un proceso con dos partes, con un juez imparcial, puede tener 1000 formas, todas admisibles, dentro de un orden. Bien, segunda cuestión. Es decir, primero conocería en puridad qué exige realmente. Esto es dogmática pura. Esto es dogmática y estamos en la universidad. Para romper la dogmática están los prácticos, que hacen lo que pueden, siempre atendiendo a unos intereses. Nosotros que no nos atenemos a ningún interés, nada más que el científico, el gusto por pensar, por eso estamos en la universidad, si no estaríamos en otro sitio. Vamos a pensar si esto es lo más correcto, si esto es lo más puro, y si llegamos a la conclusión de que es que precisamente lo que nos están diciendo las normas, y no entremos, porque eso es para otra sesión, esta circunstancia histórica en la que estamos viviendo, en la que los jueces son legisladores o se han erigido en legisladores, no importa lo que le diga la ley, lo que importa es lo que diga yo como juez. Cuanto más alto sea su valor, si llegamos a la cúspide, al Tribunal Supremo, a la Corte de Casación, pues son legisladores en la sombra. Bien, primero conocer los principios. Eso es muy importante. Es decir, ¿qué me exige de verdad el principio acusatorio? ¿Qué me exige de verdad el principio de legalidad? Que me está exigiendo que quien la hace la paga y que no se puede imponer una pena si no es tras un proceso justo. Esa es la legalidad penal. Qué gran avance, 2000 y pico años de civilización para decir, no, lo más correcto en este ámbito es que Ticio acuse a Cayo y que el juez no haga nada. Permítanme que me sonría. ¿A qué interés obedece todo esto? No lo sé. Segundo, ya me han visto, yo soy bastante crítico. Como ustedes, los mexicanos, son críticos con México, yo soy muy crítico con España. Somos Quijotes, algunas veces, la mayoría de las veces Sancho Panza, como he dicho antes, pero hay veces en que tenemos cosas buenas, pocas, jurídicamente hablando. Y una de las mejores cosas para garantizar los derechos de la víctima es una figura que ustedes no tienen, que no tiene nadie en el mundo, que tenemos nosotros, que es la acusación popular.
¿Ustedes se imaginan que cualquier persona mexicana, física o jurídica, pudiera personarse en un proceso para perseguir un delito público? Pues eso existe en España. A mí me parece que es la mejor forma de garantizar los derechos de las víctimas, porque muchas veces las víctimas no pueden, pero asociaciones con plata sí pueden defender a las mujeres violadas. Asociaciones con plata pueden defender a los agricultores que se están envenenando el río y ellos no tienen plata para defenderse de la petrolera o de la química. Eso es la acción popular. A lo mejor se podría exportar la idea. No va a tener ningún éxito. Ya les digo por qué, como está sucediendo en España, que tiene grandes detractores la acusación popular. Claro, ya lo comprendo. El principal detractor de la acusación popular, ¿sabe quién es? En el seno del propio proceso jurisdiccional. El Ministerio Fiscal. Porque ya se le acaba el monopolio de la acusación. Ya no es el dueño del balón. Ya la pelota la pueden jugar más partes. Y si el fiscal mira para otro lado, cosa que sucede en España muchas veces, no sé si aquí, pero a veces el fiscal no actúa, y si no actúa el fiscal, no hay juicio. Pues para evitar, en favor de las víctimas, que ese juicio decaiga, se permite la acusación popular. Es decir, cualquier interesado, con unas condiciones, depositar una fianza, lógicamente pues tiene la espada de Damocles de la denuncia falsa, de la querella calumniosa, pero bueno, tiene que siempre tiene que llevar a juicio un abogado de libre elección, nunca un abogado de oficio. Es decir, tiene una serie de limitaciones, pero sobre todo la principal es depositar una fianza a fondo perdido por si la denuncia no se ajusta a la realidad. Eso es un dato muy importante. Pero cumpliendo esos requisitos, el delito público se puede perseguir por cualquiera. Eso es un gran avance en favor de las víctimas. Me parece a mí que es una medida exportable, pero tenemos ahí al fiscal como gran detractor. Porque desde entonces, si yo decido no acusar, ¿quién es esta parte que me lo impide? Si yo quiero llegar a un acuerdo y esta parte no está de acuerdo, eso es una traba. Pero me parece, y respondiendo a su pregunta, que una figura procesal importable sería la de la acusación popular. Por lo menos es para pensarlo, me da a mí la impresión. Gracias. Muchas gracias por pues este espacio de preguntas y respuestas tanto de los estudiantes que nos acompañan hoy aquí en el instituto, como las respuestas respectivas que nos han dado nuestros ponentes. Yo creo que efectivamente esta ha sido la primera jornada que se lleva el día de hoy muy enriquecedora. Sin duda nos deja varias reflexiones, ¿no? O sea, sobre, principalmente pues hemos hablado acerca de la reforma del 2008 y que todo este trayecto de estos 15 años a lo largo del sistema mexicano. Una radiografía, por supuesto, de lo que son los principios del proceso. Por supuesto que afortunados hemos sido, ¿no? O sea, en 2 horas nos han dado una cápsula y un resumen de los principios, o sea, hablando no solamente de lo que tenemos hoy, sino de la importancia de la parte histórica, por supuesto, y de la evolución de estos. Bueno, y por supuesto la necesidad de conocer los principios y obviamente la realidad de los respectivos sistemas procesales, tanto mexicano como español. Yo creo que nos llevamos varias reflexiones y hemos llevado varios argumentos y clarificaciones de nuestras dudas. No puedo cerrar esta sesión sin antes darle el uso de la voz a nuestro director, el doctor Manuel Ocampo, para poder seguir cerrando esta sesión de esta primera jornada que hoy nos acompaña. Gracias. Por favor, adelante, doctor. Okay, gracias. Breve, porque ya creo que se ha logrado el objetivo en esta primera sesión de estas jornadas,
que es generar la reflexión aquí con el público, interactuando pues con los ponentes. Quiero empezar por ahí agradeciendo a los participantes y a nuestra moderadora, y sobre todo a ustedes por haber venido, los aquí presentes y los que nos ven pues a través de las redes sociales y nos siguen. Pues entender que muchos de los temas, principalmente los principios del proceso, creo que ahí tiene mucho que ver entre México y España, los contextos en que se presentan, ¿verdad? El tema del poder, entre otras cosas, pues impactan en cómo entendí que, por ejemplo, en España los principios son procesales de origen en la Constitución y luego se aterrizan en lo penal. Y aquí el anuncio fue al revés, primero se planteó en lo penal y luego parecer migran hacia las otras fronteras, y es lo que estamos viviendo con esa suerte de ensayo-error. Y por un lado, creo que la tendencia aquí en nuestro país es el desempoderar, por decirlo de alguna manera, a los órganos jurisdiccionales para, de alguna manera, como señalar que por ahí está la deficiencia del sistema, aunque hay muchas cosas que se pueden ir analizando y lo iremos haciendo aquí. De nuevo, gracias a todas y a todos, y nos vemos mañana por aquí con un tema más, con el fuero. Vamos a platicar del fuero mañana. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su atención, su compañía y sobre todo su interés y el tiempo que nos acompañaron. Muy amables, gracias a todas y a todos. Buenas tardes.